noches y bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiete. Como siempre es un gusto poder estar con ustedes en la emisión estelar donde contamos pues con toda la información a nivel nacional, internacional y deportiva. Muy buenas noches, compañeros. Nancy, Luis, como siempre es un gusto estar con ustedes. Por supuesto, María René, y aquí para trasladarles desde nuestros estudios hasta sus hogares lo más completo en noticias, Nancy. Así es, seguimos comprometidos con la noticia. María René, Luis, qué gusto como siempre acompañar a todos nuestros televidentes con ese entusiasmo que nos caracteriza para informarle lo que está sucediendo en Guatemala y a nivel internacional. Por supuesto, el equipo de Noticiete trabaja constantemente para traer esa información de primera mano y que ustedes sean testigos presenciales de lo que está ocurriendo. Es muy importante, y creo que en este mes para nosotros de aniversario, resaltar que ahora a través de las redes sociales, de Chapín TV y demás, Noticiete puede llegar hasta sus hogares, hasta el corazón de cada familia guatemalteca, informándole de todo lo que pasa. Y desde ya agradecemos su preferencia también en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Y creo que en este jueves 22 vale la pena también mencionar ya en el aspecto informativo el tema del COVID-19, porque de manera desafortunada, y este es un dato pues impactante y triste, hoy sobrepasamos las 10,000 muertes por la pandemia en nuestro país, de lo cual iremos pues teniendo más detalles en esta edición. Así que bienvenidos todos, empezamos. Arrancamos este primer bloque informativo hablando de México, que estará donando 150,000 dosis de la vacuna AstraZeneca y que será aplicada a toda la población guatemalteca que así lo requiera en su segunda dosis. Autoridades mexicanas informaron que el próximo martes 27 de julio, el gobierno de México, con el apoyo de las Fuerzas Armadas mexicanas y en el marco de la cooperación internacional, se enviarán 150,000 dosis de la vacuna de AstraZeneca a Guatemala para que sean aplicadas como parte de la segunda dosis a la población guatemalteca. El gobierno de México reitera su compromiso de seguir realizando acciones de cooperación internacional y asistencia humanitaria con los países de América Latina y el Caribe para poder hacer frente a los estragos de la pandemia. También anunciaron que en congruencia con la política del gobierno de México de solidaridad internacional, saldrán el próximo domingo 25 de julio de Veracruz 2 barcos de la Secretaría de Marina a Cuba, con ayuda sanitaria y alimentaria, como parte de la asistencia para el sistema hospitalario y la atención de la emergencia sanitaria. El embarque incluye material médico como jeringas, tanques de oxígeno tipo T, 9,500 litros y cubrebocas. Por otro lado, se envían insumos como leche en polvo, frijol, harina de trigo, latas de atún, aceite comestible, así como gasolina y diésel a la isla. El Ministerio de Salud analiza cómo se vacunará a personas que comprenden entre 18 a 39 años con enfermedades crónicas que no llevan ningún tipo de control médico. El viceministro de Hospitales, Francisco Coma, aseguró que las personas con enfermedades crónicas pueden acercarse a los puestos de vacunación con un certificado médico particular para ser inmunizados. Sin embargo, aún analizan cómo será el proceso para quienes no llevan un tratamiento. Bueno, mire, es un proceso que hemos venido analizando. Entendemos claramente que hay un gran sector de población que no tiene acceso a un médico, que tienen referencia de que tienen alguna enfermedad porque en algún momento alguien los vio y les inició un tratamiento, pero recordemos, desgraciadamente, por las características económicas, culturales, educativas, muchas veces la gente no le da continuidad a sus tratamientos y hay que reconocer que hay un fuerte porcentaje de población que sí está registrado en sistemas de información o que tienen expedientes médicos en el Sistema Nacional de Salud, pero hay un gran sector de población que no. Mecanismos para enrolar a esta gente son los que se han venido estudiando y dándole opciones como las que se planteaban, la posibilidad de acceder a un registro en el mismo puesto de vacunación, pero el tema es cómo documentar la enfermedad. No tenemos todavía todo el proceso cerrado, estamos tratando de facilitarlo de la mayor forma posible porque lo que es importante es vacunar. Y lo hemos hablado a nivel de Consejo Técnico del Ministerio, es indispensable facilitar y que la gente pueda acceder muy rápidamente a su vacuna. Tiene que ser muy rápido porque tiene que salir la adenda de ese plan de vacunación a la brevedad. Eso lo están viendo a nivel del Comité Nacional de Vacunación y esperemos que salgan las modificaciones lo más pronto posible. El Ministerio de Salud está próximo a publicar la adenda al Plan Nacional de Vacunación luego del estudio para priorizar la inmunización de las personas con comorbilidades que estén dentro del rango de 18 a 39 años.
Y mientras tanto, en varias comunidades de Huehuetenango ya las autoridades salubristas han autorizado la vacunación para mayores de 18 años. El director del área de salud, Juan Francisco Robles, confirmó que los municipios de La Democracia, Nentón, Santa Eulalia, Petatán, Tectitán, Unión Cantinil, San Antonio Huista, San Mateo Ixtatán, San Juan Atitán, Jacaltenango, San Sebastián Coatán, San Rafael a Independencia y San Miguel Acatán se autorizó vacunar a mayores de 18 años. Así lo expresó. La estrategia pues es llegar a todas las comunidades posibles, a esas personas donde hemos tenido baja aceptación de vacuna y sus comunidades quedan bastante retiradas. En este momento estamos trasladando 17,000 vacunas al área norte para cubrir Varías, Santa Eulalia y Soloma. ¿También se estarán trasladando a otros municipios? Sí, hoy tenemos planificado subir a Nentón y a Tectitán. La estrategia es cubrir todo el anillo fronterizo, los municipios que tenemos en frontera y pues que tienen las comunidades más alejadas. En estos lugares el proceso de vacunación va a ser manual, por lo que yo necesito que la gente, pues toda la población tenga paciencia porque es más lento, porque todo se hace en documentos en papel. Entonces, por favor, para que ellos sepan que va a ser un poco más lento en estos lugares por el tipo de ingreso que se tiene que realizar. Recordemos que los servicios de salud son universales para cualquier persona, no importa el departamento, el municipio o el país. Nosotros como salud pública los atendemos, pero es importante, ¿verdad?, que vayamos en fases, en etapas. Aproximadamente 29,000 dosis fueron enviadas a los municipios antes descritos vía aérea. Las vacunas serán aplicadas cuando cada distrito esté listo y se informe oportunamente. Esto podría llevar un par de días más, informaron las autoridades. Con imágenes de Dayana Pérez, reporta Daniel Méndez. Vendedores de mercados, choferes de buses y también taxistas de la ciudad capital serán vacunados contra el COVID-19. En cadena nacional, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, anunció la vacunación de quienes forman parte de los sectores productivos estratégicos esenciales, que incluyen a vendedores de mercados, policías municipales de tránsito, taxistas, pilotos de transurbano, transmetro, de buses urbanos y extraurbanos, además de servicios generales, entre otros. En el caso de la ciudad capital, autoridades trabajan en la recopilación de datos para enviar los listados al Ministerio de Salud. Para que el Ministerio de Salud extienda el programa de la vacunación a áreas como mercados, áreas donde hay un alto número de transportes, traslados, personas que utilizan los servicios del transurbano, los servicios del transmetro, los servicios de taxis. Con esperanza se sienten quienes integran este sector. Por ejemplo, doña Cecilia, quien tiene 30 años de vender en mercados, señaló que es importante que los comerciantes sean inmunizados. Pues yo digo que por una parte está bien, ¿verdad? Porque así como está la situación, si no nos cuidamos, nos podemos infectar. Y yo pienso que la vacuna pues es indispensable, ¿verdad? Tal vez no todo el cuerpo los va a aceptar bien, ¿verdad? Pero pienso yo que es lo mejor que se podría hacer ahorita. Pues yo creo que sí es lo mejor que podemos hacer todos, ¿verdad? Para que cuidemos más que todo a nuestras familias, porque nosotros como comerciantes somos los que más andamos fuera y queremos proteger a nuestros padres o a los abuelos, pero si nosotros mismos no nos cuidamos, no podemos hacer nada. Don Ángel tiene 15 años de ser taxista y señaló que está listo para vacunarse, pues diariamente trata con muchos pasajeros. Me quiero vacunar, ¿verdad? Entonces, si a la hora que sea así, pues con mucho gusto estamos a la orden para que estemos protegidos para los clientes que llevamos o personas que llevamos a veces todos los vehículos que cargamos, ¿verdad? Sería magnífico esa idea, ¿verdad? Para que sí todos los taxistas estén vacunados. La idea está bien que todos tomaran en cuenta que, aunque digan ellos que no, pero sí es que se vacunaran todos, ¿verdad? Yo les daba la invitación que todos los compañeros se vacunen, ¿verdad? Los integrantes de las juntas directivas de los mercados se encuentran recopilando los datos de los comerciantes. En el caso de los pilotos del transporte público, la comuna capitalina cuenta con una base de datos, la cual servirá para enviar los listados al Ministerio de Salud.
mismos que esperan tener listos a la brevedad posible. La vacunación de estos sectores se extenderá a todo el país, pues cada alcalde debe coordinarla con las autoridades de salud. En algunas regiones del país se está vacunando a las personas en su propia casa y desde los 18 años. Ante la baja demanda de personas a algunos centros de vacunación del interior del país, el Ejército de Guatemala y el Ministerio de Salud están llegando a vacunar a las personas de casa en casa. En muchos casos se les explica los beneficios de la vacuna y se les aplica la primera dosis a todos aquellos que la acepten, siempre y cuando sean mayores de 18 años. La decisión entre los dos ministerios, que son los que están participando, de mejor llevar la vacunación de puerta en puerta. Se organizaron 5 equipos móviles y han estado visitando de esta manera 24 comunidades del municipio de Ixcán hasta el momento. Hasta el día de hoy llevan ya más de 4,000 personas que han sido vacunadas así, lo cual si medimos el tiempo es poca la cantidad de personas, pero también se puede calificar como un éxito, sobre todo en una región donde hay mucha renuencia a recibir la vacunación. El procedimiento que se está realizando es que, respetando la cadena de frío de las vacunas, se está llevando una dosis promedio de 300 dosis por día, y entonces se va a las distintas comunidades y se hace la visita domiciliar, se le habla a las familias, se les habla sobre la vacunación, los beneficios de esta, que la vacuna no presenta ningún riesgo, y cuando al fin las personas aceptan ser vacunadas, entonces hay que hacer manualmente el registro para luego ingresar los datos a la base de datos del Ministerio de Salud Pública, se hace la vacunación, se les entrega el carnet, se les asigna la segunda cita y ya se pasa a la siguiente vivienda. Es un proceso tardado, pero como le digo, es necesario. El personal que está llegando a las viviendas va totalmente identificado, llevan las vacunas siguiendo la cadena de frío y todo es de forma gratuita. Con relación a la vacunación de mayores de 18 años, el Ministerio de Salud, mediante comunicación social, señaló que las áreas de salud de Ixcán, Ixil de Alta Verapaz, en Huehuetenango y en Los Petenes ya están vacunando a los mayores de 18 años en los centros de vacunación. De milagro se salvaron 2 motoristas tras sufrir un accidente de morir. Ya tendremos los detalles más adelante aquí en Noti7. Estén pendientes, pero volvamos con este tema del COVID-19 porque las autoridades del Hospital Roosevelt dan a conocer hoy que necesitan se amplíe su presupuesto al final del año porque han tenido una situación muy intensa que abordar durante estos meses. Derivado de la pandemia, los precios de productos farmacéuticos, quirúrgicos y medicinas se han incrementado, lo que ha causado una desproporción en el uso del presupuesto que tiene asignado el Hospital Roosevelt. El director del nosocomio, Marco Antonio Barrientos, informó que han iniciado gestiones para solicitar una ampliación presupuestaria de 250 millones de quetzales. Hemos hecho gestiones ante Planta Central solicitando la ampliación del presupuesto, ¿verdad? Definitivamente estamos trabajando con el presupuesto del 2018-2019. No ha habido ninguna ampliación. Los medicamentos son más caros. Digamos, una ampolla de midazolam prepandemia me costaba 3.80, 4.20. Hoy estoy pagando hasta 40, 41 quetzales por una ampolla. Insumos médico-quirúrgicos también están subiendo en costos. Entonces, sí, nuestra petición a Planta Central es la ampliación presupuestaria. El presupuesto anual que recibe el Hospital Roosevelt desde el 2018 es de 791 millones, por lo que se estima que la asignación anual para el otro año podría superar los 1.000 millones de quetzales, tomando en cuenta los costos que se han elevado por la pandemia. La pandemia del COVID-19 contribuyó al deterioro del desarrollo humano sostenible, esto según el informe del Estado de la Región del Programa de Estado de la Nación del año 2021. Uno de los impactos fue en el bienestar social de las familias. Eso se resalta en los tiempos de comida. En Guatemala, 4 de cada 10 personas se vio afectada. El deterioro en la situación socioeconómica de las personas ha sido de tal magnitud que en una encuesta nacional realizada para este informe en 7 de los 8 países de la región, 4 de cada 10 personas afirmaron haber disminuido sus tiempos de comida como consecuencia de la pandemia. Para responder esta interrogante, es importante no solo fijarse en la profundidad de los problemas que aquejan a la región, hay que entenderlos en su dimensión temporal e implicaciones, pues dan un norte y una medida de la magnitud de la deuda histórica
a resolver. Asimismo, el informe detalla las afecciones de la pandemia en áreas como economía, empleo, bienestar social, educación, migraciones, ambiente y salud. Y el incremento de casos de COVID-19 nuevamente pone en alerta a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, quienes constantemente han hecho las recomendaciones pertinentes para que la población se mantenga resguardada de esta situación que afronta no solamente Guatemala, sino muchos países en el mundo. Hoy tenemos la actualización de casos de COVID-19 en nuestro país y, por supuesto, los que han sido tamizados, registrados. Estamos hablando de 13.301 casos, de los cuales se han confirmado 3.364, tal como los datos que usted puede confirmar en pantalla. 24 casos fallecidos registrados en las últimas actualizaciones que nos han dado a conocer también las autoridades, pero en las últimas 24 horas cabe destacar que se han presentado 0 casos fallecidos. Estos son datos oficiales que cada 24 horas las autoridades del Ministerio de Salud están publicando a través de las diferentes fuentes de información y nosotros también se los damos a conocer a través de Noti7. Tenemos también los casos que se han acumulado desde que inició la pandemia del COVID-19 en nuestro país. 34.440 casos activos estimados. 299.752 casos recuperados estimados, personas que han logrado vencer la pandemia y por supuesto hay datos que preocupan, los casos acumulados registrados, es decir, desde que se inicia la pandemia estamos hablando de esta cifra, pero las personas que lamentablemente han perdido la batalla contra el COVID-19 son más de 10.000 y para ser exacto 10.029 personas fallecidas. Tenemos otro dato importante también por este lado de la pantalla y hablamos de 2.041.8 incidencia acumulada, es decir, los casos por cada 100.000 habitantes. Ahí están las cifras. Entonces, tenemos otro dato a destacar, 56.4, que es la tasa de mortalidad, es decir, las personas que también han fallecido por cada 100.000 habitantes, las estadísticas que han sido procesadas por las autoridades del Ministerio de Salud. La letalidad, 2.9%. Muy importante que usted siga tomando en cuenta las medidas de bioseguridad y no la relaje, porque estamos afrontando una tercera ola que definitivamente nos está pasando la factura. Argentina envía carta de reclamo a Rusia por retraso de entrega de vacunas Sputnik. La misiva fue enviada por la asesora presidencial Cecilia Nicolini al titular del Fondo de Inversión, en la que se refirió a la situación crítica en Argentina. El gobierno de Argentina envió una carta con fuertes reclamos a Rusia, en la que además amenaza con cancelar el contrato que tiene con ese país para la adquisición de vacunas Sputnik V. Esto debido a la demora en las entregas. El medio argentino TN indicó que la misiva, subida al sistema público de información, fue enviada por mail a Anatoly Braverman el pasado 7 de julio por la asesora presidencial Cecilia Nicolini, en la que se refirió a la situación crítica en Argentina. La funcionaria del gobierno de Alberto Fernández advirtió en la carta sobre una situación muy crítica en el país e hizo reclamos por las fuertes demoras en la entrega del segundo componente para completar el esquema de inmunización contra el COVID-19. De la misma manera exigió la entrega de 1 millón de estas dosis, pero desde Rusia le enviaron poco más de la mitad por fuera del plazo que exigió. La funcionaria manifestó que comprenden la escasez y dificultades de la producción hace algunos meses, pero que más de medio año después todavía están muy atrasados. Además, hizo una fuerte advertencia. Podemos pensar en algún momento recibir más componente 1 que 2, o pensar en nuevas estrategias, pero necesitamos urgentemente algo del segundo componente. En este punto, todo el contrato corre el riesgo de ser cancelado públicamente. El documento también advierte a la administración de Vladimir Putin la llegada de la dosis de Estados Unidos, en un mensaje con una fuerte carga geopolítica. La funcionaria mencionó los cambios en la ley de inmunizaciones. Acabamos de emitir un decreto presidencial que nos permite firmar contratos con empresas estadounidenses y recibir donaciones de los Estados Unidos. Las propuestas y entregas son para este año e incluyen la pediatría, que es otra ventaja. Le comunicó que le pidió instrucciones a su equipo para hacer estudios para niños y adolescentes, pero que no tuvieron respuesta.
momento de despedirnos. De mi parte, agradecerles el favor de su atención. Compañeras, hemos tenido pues ya un informativo con lo más completo. Muchísimas gracias, Luis, y nos tenemos que despedir junto a Nancy, junto también a usted con el siguiente punto final.